Buenas tardes a todos. En primer lugar, quisiera comenzar agradeciendo a la organización de este seminario el importantísimo esfuerzo por mantener este encuentro a pesar de las graves dificultades que atraviesa nuestro país en estos momentos. Y a título particular, agradecer igualmente que se haya aceptado mi participación en este evento. Dicho esto, mi presentación lleva por título Identidad Nacional y Sistema del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que procedo seguidamente a iniciar. La identidad nacional es una categoría jurídica central del derecho de la Unión Europea que ha gozado de un enorme predicamento en los últimos años y, en particular, a partir de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa en el año 2009. En estas circunstancias está surgiendo una aún incipiente literatura académica que, en base a una serie de recientes pronunciamientos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, está examinando la existencia de una figura jurídica análoga a la identidad nacional en el sistema del convenio. Esta comunicación se va a organizar en torno a tres partes principales que vamos a abordar de manera muy sucinta y son las siguientes. En primer lugar, compartiremos unas palabras de cautela desde el punto de vista del derecho comparado. En segundo lugar, examinaremos la presencia de la idea de la identidad nacional en el texto del convenio y, por último, llevaremos a cabo un análisis jurisprudencial. Con carácter preliminar, es preciso poner de relieve una serie de prevenciones a fin de no incurrir en imprecisiones técnicas o en indeseables trasplantes jurídicos como consecuencia de insertar una categoría jurídica proveniente de un ordenamiento en otro distinto respecto del cual presenta diferencias esenciales. Así, el Convenio de Roma o Convenio Europeo de Derechos Humanos se incardina en una organización internacional convencional, como es el Consejo de Europa, que presenta unos cometidos muy delimitados y concretos, como son la salvaguarda de los derechos humanos. En pocas palabras, sus fundadores no pretendieron el establecimiento de una regulación de carácter uniformizadora, sino al menos conseguir un nivel de protección mínimo. Por su parte, la Unión Europea es un ordenamiento jurídico en un sentido propio y a la misma se le han transferido competencias, el ejercicio de competencias soberanas por parte de los Estados miembros para el desarrollo de objetivos muy diversos y que exceden ampliamente de los fines del Convenio de Europa. Además, la Unión Europea se rige por una serie de principios muy singulares que no están presentes en el sistema del convenio y como son, entre otros, el principio de primacía, el principio de uniformidad o el principio de eficacia. Como segunda palabra de cautela, señalar que existe un importante debate en torno a la noción de identidad nacional y en este sentido señalar que existen al menos dos grandes corrientes según la entiendan en un sentido estricto, en un sentido amplio. Por nuestra parte, nosotros nos sumamos a la posición de aquellos que la consideran, que conceptualizan esta categoría jurídica en un sentido estricto o stricto sensu y la equiparan a aquellas estructuras jurídico fundamentales de índole constitucional. Así pues, la cláusula de identidad nacional, consagrada en el artículo 4.2 del Tratado de la Unión Europea, presenta un alcance muy amplio, pero entre dichas diversas estructuras jurídico-constitucionales que comprende, debe señalarse sin duda los derechos humanos. Con esto queremos decir que, en el caso de que concluyéramos que existe una figura jurídica análoga a la identidad nacional en el sistema del convenio, esta únicamente presentaría una coincidencia parcial referida a dicho ámbito de los derechos humanos. No existe en el texto del Convenio Europeo de Derechos Humanos ni en ninguno de sus protocolos una referencia expresa a la identidad nacional. No obstante, si llevamos a cabo un análisis en mayor profundidad, es posible interpretar que determinadas previsiones normativas pueden jugar el papel de protecciones indirectas o mediatas. Sin poder entrar en grandes detalles, basta citar al menos el caso de la posibilidad de formular reservas o la posibilidad de suspender derechos humanos. Ambos mecanismos convencionales pueden ser interpretados como un modo de conseguir de manera preventiva identificar y solventar de antemano dichos conflictos jurídicos relativos a la identidad nacional. Un análisis reciente de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos pone de relieve que existen una serie de resoluciones judiciales en las que se protegen determinadas circunstancias fácticas
que se encuentran en el origen de una determinada regulación nacional de los derechos fundamentales, que está estrechamente vinculada a la identidad nacional. Aún así, lo cierto es que igualmente pueden encontrarse decisiones judiciales que apuntan en un sentido contrario. En todo caso, esto no debe ser entendido como una suerte de incoherencia de la figura del margen de apreciación nacional en el cual se encuentran enmarcadas estas decisiones judiciales, sino que en palabras de la mayoría de los estudiosos, esta es una pauta hermenéutica que tiene una débil construcción jurisprudencial, que es imprecisa y que es difícil establecer de antemano unas directrices, sino que por lo general es preciso acudir a cada caso concreto. A modo de breves palabras de conclusión, únicamente señalar que la siempre delicada y compleja tarea de estudiar la existencia o la conveniencia de introducir una categoría jurídica en otro ordenamiento jurídico se hace si cabe más sensible para el caso de la Unión Europea a la luz de las consideraciones anteriormente puestas de manifiesto. Por todo ello, nuestra posición es una posición en la que asumir la posibilidad de una figura jurídica análoga a la identidad nacional es sumamente difícil y en todo caso deberíamos esperar futuros pronunciamientos que nos permitieran tener una posición más definitiva. Muchas gracias. Hola a todos y a todas. En primer lugar, quiero dar las gracias a Germán Teruel por su perseverancia en la organización de este congreso, que finalmente ha visto la luz a pesar de las circunstancias difíciles en las que nos encontramos. Asimismo, quiero agradecerle que, como siempre, dedique un tiempo y un espacio a los que, como yo, estamos en un momento aún muy incipiente de nuestra carrera académica. Mi exposición lleva por título El papel del artículo 8 en la construcción del margen de apreciación nacional y las obligaciones positivas de los Estados. Aprovechando la celebración de estos 70 años de convenio europeo, he decidido centrar esta comunicación en cómo y por qué este artículo 8 se ha constituido como escenario habitual y en cierta medida escenario ideal para el desarrollo de estas dos doctrinas. Voy a aprovechar estos minutos para trazar tres pinceladas fundamentales al respecto. En primer lugar, la redacción del artículo 8 del Convenio Europeo es una redacción general e indeterminada que ha dado lugar, como suele decirse, a una jurisprudencia dinámica, constructiva, evolutiva por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En 2 párrafos regula, de una parte, la protección de 4 derechos: el derecho a la vida privada, la vida familiar, el domicilio y la correspondencia. Y de otra, en su párrafo segundo, contiene una serie de cláusulas limitativas o restrictivas del ejercicio de estos derechos. Los 4 derechos que protege el artículo 8 tienen una profunda incidencia en las raíces sociales y culturales de la sociedad europea. Esta incidencia social tan grande convierte a estos derechos en ser susceptibles de una gran falta de consenso por parte de los estados que conforman el Consejo de Europa, y esto, a su vez, propicia una mayor aplicación del margen de apreciación nacional. En segundo lugar, el artículo 8 del Convenio Europeo incluye la noción de respeto, es decir, el artículo 8 no protege el derecho a la vida privada, la vida familiar, el domicilio y la correspondencia, sino que protege el derecho al respeto de estos bienes jurídicos. Esta noción, única, por cierto, en todo el Convenio de Derechos Humanos, ha permitido, por un lado, la configuración de esa interpretación constructiva y dinámica por parte del Tribunal Europeo de la que hablaba antes, pero también ha dado lugar a que el Tribunal Europeo entienda que, además de obligaciones negativas de no interferencia, existen obligaciones positivas de los Estados que son inherentes al respeto efectivo de estos derechos del artículo 8. Por último, tengo que referirme a la cláusula de limitación que contiene el artículo 8, es decir, al segundo párrafo de este artículo.
En la misma línea que los artículos 9 a 11 del convenio, el segundo párrafo del artículo 8 establece que no podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de los derechos reconocidos en el párrafo primero, salvo cuando exista previsión legal para ello, cuando la medida que restrinja el ejercicio de los derechos tenga una finalidad legítima y cuando la misma sea necesaria para una sociedad, en una sociedad democrática, para salvaguardar determinados bienes. Esta cláusula de limitación o restricción convierte al artículo 8, junto con los artículos 9 a 11, en escenario habitual de la aplicación del margen de apreciación, porque se establece un marco en el que la injerencia pública está permitida, otorgando con ello a los Estados un margen de maniobra en su configuración. Esto, unido a los bienes jurídicos sensibles que regula el artículo 8, convierte, por tanto, a esta previsión convencional en escenario habitual y constante de la aplicación y desarrollo del margen de apreciación nacional. Es curioso, por tanto, porque por un lado este artículo 8 parece preparado para la aplicación de este margen de apreciación nacional, tanto por los bienes jurídicos sensibles que regula, que dan lugar a esa falta de consenso de la que hablaba, como por estas cláusulas de limitación. Pero es que a la vez está también ha sido utilizado por parte del Tribunal Europeo como vía para esa construcción de las obligaciones positivas del Estado. Así que, por un lado, obliga a los Estados, le impone obligaciones más allá de la no interferencia y, por otro lado, le da un margen de actuación en ciertos casos muy amplio. Termino con esto, agoto mi tiempo. Espero haber dejado claras las líneas principales sobre las que versa el texto escrito. Muchas gracias a todos y a todas por su atención. Muy buenos días, muy buenas tardes. Soy Miguel Ángel Sevilla-Duro y la comunicación que defiendo versa en torno al protocolo número 16 al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Este nuevo protocolo introduce la posibilidad de que los órganos jurisdiccionales de mayor rango de los Estados parte del Consejo de Europa soliciten al Tribunal de Estrasburgo una opinión consultiva relativa a la interpretación o aplicación de los derechos y libertades recogidos tanto en el convenio como en cualesquiera de sus protocolos. Este nuevo protocolo es analizado partiendo de sus antecedentes para posteriormente considerar su articulado, aplicación y cuestiones discutibles derivadas del mismo a lo largo de la comunicación. En relación a los antecedentes se hace expresa mención al informe de 2006 del Grupo de Sabios que ya anticipaba la posibilidad de generar este mecanismo y que posteriormente cristalizó en 2012 en la declaración tras la conferencia de Brighton, donde se sugirió y se ensalzó expresamente esta posibilidad, en tanto podría soliviantar la case overload crisis derivada del alto número de demandas pendientes de resolver en el Tribunal de Estrasburgo. Con esos objetivos, así como con la intención de reforzar el principio de subsidiariedad, mejorar el diálogo entre tribunales y, en última instancia, reducir la brecha entre el ideal de justicia y la realidad de los tribunales, este nuevo protocolo entró en vigor en 2018. Solamente se ha aplicado en un caso, a solicitud de la Cour de Casación francesa, y ya hay una nueva solicitud del Tribunal Constitucional armenio. En el análisis más detallado del articulado surgen algunas cuestiones más o menos conflictivas, entre las cuales se reseñan en esta comunicación la determinación de qué son los órganos jurisdiccionales de mayor rango que establece el artículo 1.1. A este respecto, se considera que existen 4 grupos de estados en relación a la interpretación más o menos extensiva de este difuso concepto. Y por un lado tendríamos los estados que han considerado que los órganos jurisdiccionales de mayor rango son solamente el Tribunal Supremo, una interpretación muy restrictiva. En segunda instancia, los estados que han considerado que órganos jurisdiccionales de mayor rango son tanto el Supremo como el Constitucional. En tercer lugar, algunos que incluso han incluido algunos tribunales funcionalmente específicos, como es el caso de Finlandia con el Tribunal de Seguros, y en cuarta instancia los estados que han considerado el concepto en su mayor amplitud, como Rumanía, que además del Constitucional y el Supremo ha habilitado a otras 15 cortes territorialmente funcionales. A este respecto se hace una propuesta de lege ferenda, dado que una de las particularidades del protocolo es que solamente está en vigor para 14 estados, también derivado de su reciente entrada en vigor, entre los cuales no se encuentra España. La propuesta de lege ferenda, aquí defendida, incluye de manera exclusiva al Tribunal Constitucional y al Tribunal Supremo como órganos jurisdiccionales habilitados
en tanto son la cúspide del ordenamiento jurídico en todos los órganos jurisdiccionales el Supremo, a excepción de materia de garantías y derechos fundamentales, que no es el Constitucional. Alguna parte de la doctrina española ha apuntado también a los Tribunales Superiores de Justicia y a la Audiencia Nacional, pero se excluyen de esta consideración, dado que sus sentencias pueden ser casadas por el Tribunal Supremo. A este respecto, se analiza también en la comunicación la vinculación o no de las opiniones consultivas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, dado que el artículo 5 de este nuevo protocolo, número 16, determina expresamente que las opiniones no son vinculantes. Parte de la doctrina anglosajona italiana ha considerado que existe, pese a esa afirmación, un vínculo de facto, en tanto materialmente sí serían vinculantes, porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos quedaría ligado a las mismas, y ello se refuerza con lo expuesto en el Explanatory Report del protocolo, donde también se considera que una demanda posterior derivada de una opinión consultiva deberá tener en cuenta la anterior. Consecuentemente, con este paradigma se concluyen en la comunicación con algunas ideas referentes a la valoración y las nuevas vías y posibilidades que abre este nuevo protocolo, que en todo caso, con una correcta articulación, puede permitir ventajas, beneficios y, en definitiva, una mejor y mayor defensa del sistema de derechos y libertades y el sistema de garantías multinivel del espacio europeo. Muchas gracias. Buenos días, Germán. Espero que estés bien. La comunicación que he presentado se titula Los bienes del artículo 1 del Protocolo Adicional al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. En ella me ocupo de la progresiva dilatación jurisprudencial del concepto de bienes empleado en el artículo 1 de dicho protocolo. Las resoluciones que han recaído en relación con este precepto dejan ver una significativa ampliación del concepto de bienes, lo cual ha hecho aparentemente posible extender las garantías típicas de la propiedad privada más allá de las tradicionales fronteras del derecho civil. En la comunicación argumento que el concepto referido, el concepto de bienes, no solo engloba hoy todo tipo de derechos de propiedad agraria, mercantil, urbana, etc., sino también expectativas legítimas y bien fundadas de realización de un interés económico. Como algunos autores han explicado, el tribunal ofrece, en relación con este precepto, una protección abierta del derecho de propiedad. Para tratar esta problemática he adoptado un enfoque general que me ha llevado a renunciar de antemano a una exposición minuciosa de todos y cada uno de los tipos de bienes subsumibles en el artículo 1 del protocolo. Ello habría exigido un trabajo de otras características. En mi comunicación solamente los enumero y le presto un poco más de atención a un grupo muy significativo de derechos de propiedad, las pensiones concedidas en el marco de sistemas nacionales de seguridad social, por su idoneidad para ilustrar el significado de la transformación experimentada por el derecho a la propiedad. En consonancia con lo que acabo de explicar, el trabajo se divide en tres partes. En el mismo, pues empiezo examinando el aludido proceso de dilatación. Para ello describo, en primer lugar, la estructura del artículo 1, que, como es bien sabido, consta de 3 normas y contiene, aunque sea de manera implícita, la exigencia de respetar lo que se conoce como principio del justo equilibrio. Este principio, de hecho, el principio del justo equilibrio, ha significado con el paso del tiempo la aparición de la garantía indemnizatoria que no está expresamente formulada en el precepto. A continuación, me ocupo del concepto de bienes, propiamente hablando, y lo presento como requisito de aplicabilidad al caso concreto de las garantías de la propiedad enunciadas en el artículo. Este concepto de bienes tiene para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos un carácter autónomo. Esto significa que los bienes relevantes a los efectos del artículo 1 del protocolo no pueden ser sin más identificados ni con bienes físicos, ni pueden serlo con arreglo a las categorías del derecho interno de cada país.
resumiendo mucho la cuestión, cabría decir que el objeto de tutela se refiere siempre a un interés económico que haya sido patrimonializado con independencia de su envoltura formal en el derecho interno. El ejemplo más notable de este fenómeno que estoy explicando lo ofrece la protección de la que pueden gozar las expectativas de obtener un activo, las expectativas legítimas. Al hilo de este concepto de expectativa legítima, en la segunda parte del trabajo analizo pues, la índole y la extensión de la protección otorgada por el tribunal a los intereses de los beneficiarios de una pensión pública. Explico que, en efecto, la noción de bien puede abarcar el derecho a una pensión si éste está lo suficientemente establecido como para ser considerado un valor patrimonial. Lo que ocurre es que esto puede suscitar la impresión de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos está protegiendo derechos sociales. Y mi análisis de la jurisprudencia me lleva a concluir que no es así. Las pensiones públicas solo han visto reforzada a través del artículo 1 del protocolo, su dimensión estrictamente procesal, pero su dimensión sustantiva permanece muy limitada, por no decir que carece por completo de entidad. Esto lo ilustro a través del análisis de ciertos casos, de ciertas sentencias relevantes, y básicamente la dificultad principal que se plantea en este sentido es que el margen de apreciación estatal es particularmente amplio en esta materia. Para finalizar, y en la tercera parte del trabajo ya, pues efectúo una serie de consideraciones de diferente naturaleza que ahondan en lo que denomino la disolución del concepto tradicional de propiedad privada. Y pues con ello efectúo una incitación a la investigación de los desafíos que la cuestión tratada en esta comunicación plantea para la problemática correlativa de la indemnización. Y eso es todo. Muchas gracias. Buenos días, soy Amir Al-Hassani Maturano, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de las Islas Baleares y procuraré desarrollar brevemente la comunicación propuesta en esta jornada del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que se organizan en la Universidad de Murcia. Concretamente se titula La prohibición de discriminación del artículo 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, mera declaración de principios o norma imperativa. Si bien no quisiera olvidarme en agradecer a la persona del doctor Germán Teruel y a la Universidad de Murcia la posibilidad de presentar esta breve nota sobre la prohibición de discriminación en el marco europeo, que si resulta publicado podrán consultar con un mayor detalle. Asimismo, deseo que todos se encuentren bien y vuelvan con ánimos fuertes después de esta grave crisis sanitaria. Inicio. El artículo 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos consagra la protección contra la discriminación, aunque no la ampara como principio general de la igualdad, sino que establece una prohibición de discriminación en el disfrute de los derechos reconocidos en el convenio. ¿Por qué protegemos esta prohibición de discriminación? Pues afirmaríamos que la inclusión de la prohibición resulta fundamental, ya que subyace a la propia naturaleza del convenio, como también a los valores de la tolerancia y la paz social. De lo expresado nos sugiere que su naturaleza resulta accesoria, ya que deriva de la consagración del derecho a no ser discriminado en el disfrute de los derechos y libertades establecidos en el propio convenio. Así, tradicionalmente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha subrayado que es un complemento sustantivo, es decir, una aplicación subsidiaria de los derechos y libertades dispuestos tanto en el convenio como en el protocolo número 12. De este modo, en la práctica, el tribunal examina el artículo 14 junto con otras disposiciones, aunque en muchos casos la constatación de la violación del derecho no ha conllevado un examen en la relación a la prohibición de discriminación. Dicho esto, su corriente naturaleza o auxiliar no implica en modo alguno que la aplicabilidad del artículo 14 del convenio dependa de la violación de otros derechos, si bien también ha servido como fundamento en muchas sentencias. Por otro lado, la Corte ha establecido que la prohibición del artículo 14 también puede aplicarse a otros derechos adicionales, es decir, tiene un ámbito más amplio que lo recogido por el propio convenio. Nos permite así un alcance general del convenio. Aunque a mayor trascendencia, cabría recordar que el artículo 1 del protocolo 12 amplía
el alcance de la protección contra la discriminación a cualquier derecho establecido en la legislación. Véase, por ejemplo, el caso Sejdić-Finci contra Bosnia del año 2009. Junto a ello, también se añaden casos derivados del protocolo en los cuales una persona resulta discriminada por una autoridad pública, ya sea en el ejercicio de un poder discrecional o cuando esa autoridad está obligada a un comportamiento que omite, ampliando así de este modo las posibles discriminaciones, inclusive en las relaciones entre personas privadas, es decir, con un efecto horizontal indirecto. Este efecto horizontal del artículo 14 sostiene que el Estado no puede permanecer pasivo ante un acto jurídico arbitrario e discriminatorio, o cuando el Estado no había tomado las necesarias medidas para prevenir o sancionar la discriminación entre particulares. Otro punto en lo que respecta a qué consideramos diferencia de trato se basaría en la conocida acción positiva, ya que resulta admisible con los parámetros del artículo 14. De este modo, corregiría las desigualdades de hecho a través de un tratamiento diferente que, si no se producen, podrían ocasionar incluso una violación del artículo 14. Como quiera, el artículo 14, de manera opuesta, también podrá activarse cuando los Estados, sin una justificación objetiva y razonable, fracasan al tratar de manera diferente a las personas cuyas situaciones son significativamente diferentes. Por tanto, las diferencias de trato constituirán discriminación cuando carezcan de un objetivo razonable en su justificación, lo que ha derivado en una serie de requisitos en aras a que el tribunal valore si hay o no una discriminación. Y para ello, en primer lugar, valorará que los hechos constatados pongan de manifiesto un trato diferente. Es decir, primero, que pongan de manifiesto un trato diferente. En segundo lugar, que esa distinción no persiga una finalidad legítima. Y ya por último, que no exista una razonable relación de proporcionalidad entre el medio utilizado y el fin perseguido. En lo que respecta a la valoración de esa proporcionalidad, relación razonable entre medios y objeto, la diferencia de trato ha de permitir un equilibrio justo. Si bien aquí los Estados disfrutan de un cierto margen de apreciación en sus interpretaciones, que variará según las circunstancias, dado a que están mejor situados para apreciar tanto el interés público como las razones socioeconómicas para realizar una política concreta. Aunque no olvidemos que el propio tribunal ha identificado diferencias de trato que no se justifican objetivamente en una sociedad democrática y moderna y pluralista como la nuestra, pese a ese margen de apreciación nacional. En síntesis, la prohibición de discriminación ha pasado por un proceso evolutivo en la jurisprudencia del Tribunal Europeo. A día de hoy sabemos que no toda diferencia de tratamiento equivaldrán a una discriminación y que una distinción es discriminatoria si carece de justificación objetiva y razonable, es decir, que no persiga un objeto legítimo o que no exista, o si no existe, mejor dicho, relación razonable de proporcionalidad entre los medios empleados y el objeto perseguido. En la mayoría de sentencias dimanadas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el artículo 14 ha sido puesto en conjunción con otros derechos del convenio. Pese a la tarea del tribunal en una configuración de una serie de elementos para argumentar la proporcionalidad o no de la presunta discriminación, la jurisprudencia emanada nos muestra, en cierto modo, que la discriminación resulta ser un precepto accesorio, sobre todo al no propugnar con una obligación positiva en aras a garantizar la igualdad. Gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Laura Hernández y soy investigadora predoctoral en la Universidad de Salamanca. En primer lugar, me gustaría dar las gracias al comité organizador de estas jornadas y en especial a Germán Teruel por hacer posible que las celebremos incluso en las circunstancias extraordinarias en las que nos encontramos. El objetivo de mi comunicación es presentar las líneas maestras de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en materia de igualdad y no discriminación. No hay duda de que el principio de igualdad forma parte del ADN de nuestros Estados y como tal se incluyó entre los derechos protegidos por el Convenio, concretamente en su artículo 14.
Durante los primeros años de funcionamiento del tribunal se hizo un escaso desarrollo del precepto. Sin embargo, en los últimos años, en los últimos 10, 15 años, parece que ha habido un cambio de tendencia. Cada vez son más los casos de discriminación que se presentan ante el tribunal y cada vez la interpretación que éste hace del precepto es más garantista. Cuando nos acercamos a su jurisprudencia, hay 4 aspectos especialmente relevantes. En primer lugar, el carácter independiente o no del precepto. En segundo lugar, cuáles son las categorías o grupos protegidos. En tercer lugar, cuál es la intensidad del escrutinio utilizado, un punto especialmente interesante, dado que en esta materia la doctrina sobre el margen de apreciación nacional presenta algunas particularidades. Y por último, el tipo de obligaciones que asumen los Estados en virtud de este principio. En la comunicación escrita me detengo en el análisis de cada uno de estos elementos y después estudio un caso concreto, el asunto JD y A contra Reino Unido, que se resolvió en octubre del año pasado. Dado el tiempo limitado del que dispongo, me centraré en la exposición de este caso. Sus protagonistas eran 2 mujeres beneficiarias de un programa de protección social destinado a facilitar el acceso a la vivienda. El programa consistía en dar a ciertas familias una asignación monetaria mensual para ayudarlas a sufragar una parte del coste de su alquiler. Tras unos años de funcionamiento del programa, con el objetivo de reducir el gasto público, se intentó que las familias ocupasen siempre viviendas con el menor número de habitaciones posible, para que así el precio de su alquiler fuera más bajo. Para incentivarlas a cambiar de residencia, se modificó la normativa reguladora del programa, aplicando una reducción de la cuantía percibida a aquellas familias que habitaran en una residencia de un tamaño considerado excesivamente grande. Las demandantes consideraron que esta medida, por mucho que tuviera una formulación neutral y por mucho que se aplicara a todos los beneficiarios del programa, resultaba discriminatoria, y ello porque daba un mismo trato a situaciones que merecían un trato diferente. La señora A, por su parte, había sido víctima de violencia de género. Las autoridades británicas, considerando que su vida corría un especial peligro, instalaron un sistema de videovigilancia en su casa para poder socorrerla en caso de necesidad. Por su parte, la señora JD tenía una hija adulta con una discapacidad mental y física que le impedía desarrollar una vida independiente, y su vivienda estaba condicionada a las necesidades de su hija, que se movía en silla de ruedas. Por sus particulares circunstancias, las demandantes consideraban que para ellas abandonar su vivienda habitual era más perjudicial que para el resto de beneficiarios del programa. Y sus demandas lo que le exigen al tribunal es que dé respuesta al interrogante de si dar un tratamiento igual a situaciones significativamente diferentes constituye o no una discriminación contraria al artículo 14. A diferencia de la postura que mantiene, por ejemplo, nuestro Tribunal Constitucional, el Tribunal de Estrasburgo desde una época muy temprana acepta en su doctrina la discriminación por indiferenciación, y en este caso, una vez más, acepta esta posición. Y en consecuencia, somete la actuación estatal a un escrutinio muy estricto, que se suele emplear ante la concurrencia de rasgos sospechosos de discriminación como son el sexo o la discapacidad. Evaluando la medida a la luz de este test, consideró, respecto al caso de la señora A, que había existido una vulneración del artículo 14, y sin embargo, respecto a la señora JD, que la modificación de la normativa había sido una medida razonable y no discriminatoria. Como se demuestra en la comunicación, no tanto por la distinta conclusión alcanzada en uno y otro caso, sino por la distinta manera en que el tribunal aplica el test, parece que las exigencias derivadas del escrutinio estricto no están claras, y el tribunal las confecciona a la medida del caso concreto. En esta ocasión, además, se aprecia una cierta falta de sensibilidad con las necesidades particulares de las personas discapacitadas, lo cual rompe una tendencia que había marcado el tribunal en los últimos pronunciamientos. A pesar de esto, hay algo muy positivo en la resolución de este caso, y es que la condena al Reino Unido, más allá de las consecuencias beneficiosas que tuviera para la señora A, supone una llamada de atención a los Estados. No pueden ignorar las necesidades de algunos colectivos especialmente vulnerables. Descuidar las obligaciones de protección que pesan sobre ellos equivale a discriminar. Un enfoque de este tipo, en mi opinión, debe ser bienvenido, ya que en nuestras sociedades conviven formas de discriminación abierta con otras muchas formas de exclusión estructural, que pueden no ser fruto de decisiones conscientes ni constituir ejemplos típicos de las formas clásicas de discriminación directa o indirecta, pero no obstante contribuyen a perpetuar la situación de subordinación y exclusión de algunos colectivos. En este sentido, las premisas sobre las que se construye este caso pueden permitir importantes avances en el modelo antidiscriminatorio europeo y, sobre todo, pueden incentivar una implicación proactiva de los Estados en la remoción de los obstáculos a la igualdad.
Dicho esto, hay que señalar que este tipo de enfoque otorga al tribunal una capacidad de fiscalización de la actuación estatal muy amplia, y precisamente por ello sería deseable que acompañara su compromiso con la igualdad de una teoría más sólida y de unos esquemas de decisión más claros para facilitar el control de sus decisiones y reforzar su legitimidad. Sobre todo ello reflexionó en la comunicación escrita con mayor profundidad. Así que os invito a consultarla si os ha parecido interesante esta intervención, pero no me puedo detener más porque si tuviera un moderador me estaría haciendo señas para que cortara. Así que por mi parte, nada más, daros las gracias a todos por vuestra atención y desearos mucho ánimo en estos días tan raros que estamos viviendo. Buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Silvia Romboli, soy profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Ramon Llull ESADE de Barcelona. Y en primer lugar quisiera agradecer a los organizadores de este congreso la posibilidad de presentar mi comunicación. Dado el tema de la jornada, he decidido dedicarme al estudio de las aportaciones de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la construcción de un estándar común de protección de los derechos de las personas homosexuales. En particular, el propósito de este trabajo ha sido comprobar si el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, después de estos 60 años de funcionamiento, ha sentado las bases para que las personas y las parejas homosexuales puedan y tengan de verdad que recibir de los distintos Estados miembros del Consejo de Europa un trato no discriminatorio, o si las intervenciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos solo han contribuido a ampliar sectorialmente la protección de los derechos de estas personas, pero sin llegar a un real y efectivo respeto del principio de no discriminación en razón de la orientación sexual. Por esto he ido percorriendo todas las etapas, intentando volver a leer la mayoría de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre este tema desde esta perspectiva específica. La investigación ha dejado clarísimo que para llegar a algunas conclusiones en este tema es necesario distinguir entre la protección antidiscriminatoria de la persona homosexual y aquella de la pareja homosexual. En efecto, de un lado, se ha podido comprobar que no hay duda de que, gracias a una evolución paulatina de su jurisprudencia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos hoy en día condena la mayoría de los tratos diferenciados injustificados, basados exclusivamente en la orientación sexual del sujeto, en muchos de los ámbitos que se han podido analizar por el tribunal, como por ejemplo el acceso a la adopción por parte de personas individuales, el acceso de los homosexuales a las Fuerzas Armadas, la despenalización de las conductas homosexuales, etc. Sin embargo, de otro lado, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos mantiene la posibilidad de que las parejas homosexuales no accedan a determinados estatus jurídicos. Me refiero claramente al problema del acceso al matrimonio. Aunque, como es notorio, hoy en día la pareja homosexual es amparada por el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos por el derecho a la vida privada y familiar, la pareja homosexual solo puede conseguir el mismo estatus que los Estados miembros del Consejo de Europa conceden a las parejas heterosexuales no casadas. La posibilidad de que las parejas homosexuales accedan al matrimonio y a todos los derechos y deberes que derivan sigue confiada al margen de apreciación estatal. Esto constituye, según las argumentaciones que podrán leer en mi trabajo y en mi modesta opinión, uno de los obstáculos mayores al efectivo respeto del principio de no discriminación entre parejas homosexuales y heterosexuales, fundado en la protección de la tradición y de la familia natural o tradicional. Cierro mi trabajo con el análisis de un caso, a mi parecer, preocupante. Una decisión de la Corte Constitucional italiana muy reciente
relativa, entre otras cosas, al acceso de las parejas homosexuales a las técnicas de procreación medicalmente asistida. Este caso, junto con el análisis de toda la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos citada y examinada en el artículo, me permite hacer una suerte de previsión sobre el futuro de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en este ámbito aún inexplorado por el Tribunal de Estrasburgo, o sea, el acceso de las parejas homosexuales a las técnicas de procreación asistida. Dado que se ha acabado el tiempo a mi disposición, les dejo con la curiosidad de conocer los elementos de este caso para que les entre gana de leer el artículo completo. Muchas gracias. Hola, bienvenidos, bienvenidas a esta ponencia sobre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ante la violencia sobre la mujer. Como sabéis, la violencia sobre la mujer es una lacra prácticamente universal que ha traído consigo un número de víctimas superior a muchas dictaduras y guerras de las más brutales de nuestra época. Y sin embargo, hasta hace relativamente poco ha sido una problemática invisibilizada. Tras la crisis financiera de 2008 y el giro populista autoritario de la política mundial, se ha iniciado un movimiento de reforma del derecho internacional de los derechos humanos que tiene como fin elaborar estrategias para abordar las formas de injusticias más arraigadas, entre las que se encuentra la desigualdad de género, siendo la violencia sobre la mujer en este contexto uno de los problemas estructurales que impiden la consecución de esa igualdad. Esto ha dado lugar a una subdisciplina que podemos llamar derechos humanos de la mujer y que encuentra su fundamento en las convenciones generales y también en otras normas específicas que catalogan derechos de las mujeres como tal. No obstante, estas normas específicas de protección de la mujer quedan fuera de la competencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en principio, porque este tribunal se crea y tiene el propósito específico de asegurar el cumplimiento por parte de los Estados del Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950. Este convenio podemos describirlo como un catálogo clásico de derechos humanos que, más allá de la prohibición de no discriminación que incluye en su artículo 14 por diversos motivos, entre los que incluye el sexo, que no el género, no hace otra alusión que pueda servir para atajar o luchar contra la problemática de violencia sobre la mujer. Dicho en otras palabras, no trata específicamente en ninguna parte de su articulado sobre la violencia doméstica ni sobre otras formas de violencia sobre la mujer. Esto no ha impedido, sin embargo, precisamente por la magnitud y el alcance del problema, también por la importancia creciente que se le está dando en el contexto internacional, que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya acabado conociendo multitud de casos que están relacionados con la violencia sobre la mujer. Y esto porque en sí, la violencia contra la mujer suele traer consigo la vulneración de otros derechos y libertades que sí que están protegidos por el convenio. Es el caso, por ejemplo, del derecho a la vida, que está protegido en el artículo 2 del convenio, o la prohibición de tortura y otros tratos o penas inhumanos o degradantes, que se encuentra recogido en el artículo 3 de la misma norma. En este contexto, es importante señalar que los Estados tienen una doble obligación en relación con el contenido del convenio. Por un lado, tienen que cumplir por sí sus directrices, pero también tienen lo que el tribunal considera diligencia debida, la obligación de asegurar a sus ciudadanos frente a posibles vulneraciones que vengan de la mano de agentes no estatales, de particulares. Y en este contexto, centrándonos ahora en la violencia sufrida por la mujer en el ámbito familiar o doméstico, es muy importante señalar la sentencia del asunto Opuz contra Turquía de 2009, que es una sentencia, un hito jurisprudencial histórico que marca un antes y un después, porque es la primera vez en su historia en la que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condena a un Estado parte, a Turquía, por violencia doméstica y malos tratos. La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se completa además con otros asuntos relativos a violencia sobre la mujer fuera de este ámbito familiar afectivo, que suponen pues otra tipología de delitos también relacionados con la mujer por el hecho mismo de serlo, como la prostitución forzada, prácticas como la mutilación genital femenina o la trata de personas, en las que son víctimas ambos géneros, pero con un papel predominante del género femenino. En la evolución jurisprudencial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para todas estas cuestiones de violencia sobre la mujer hay una tendencia positiva, aunque insuficiente, en cuanto al uso de la perspectiva de género en sus análisis.
Se aprecia además una cierta falta de homogeneidad en sus razonamientos y conclusiones en los criterios empleados para dictar sus resoluciones en estas materias. Podemos concluir, por tanto, con una actitud positiva en cuanto a que efectivamente ha habido un avance, pero también exigente, por cuanto queda un largo camino por recorrer en la lucha contra la violencia sobre la mujer y también en este panorama jurisdiccional internacional. Muchas gracias y un saludo. Hola a todos, soy Juan Ocón, investigador predoctoral del área de Derecho Constitucional de la Universidad de La Rioja, y la comunicación que presento a estas jornadas analiza la interpretación que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha realizado del derecho al respeto de la correspondencia del artículo 8.1 y el modo de integración que, en aplicación del mandato del artículo 10.2, ha llevado a cabo el Tribunal Constitucional Español en su interpretación del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones. Nos centramos ahora en el objeto de los derechos garantizados, esto es, en descubrir qué actividades comunicativas caen dentro del ámbito de protección de esos derechos y, sobre todo, cuáles son los aspectos no coincidentes entre ambos. Y, en principio, artículo 8.1 del convenio y artículo 18.3 de la Constitución presentan un contenido notablemente similar. En ambos casos, además, los tribunales han optado por una interpretación evolutiva de los términos con que se expresan estos preceptos, referidos, como sabemos, a la correspondencia en un caso y a las comunicaciones postales, telegráficas y telefónicas en el otro, y esta interpretación evolutiva ha hecho posible su adaptación a los profundos desarrollos tecnológicos que se han producido en el campo de las telecomunicaciones desde la redacción de los preceptos hasta la actualidad. También en ambos casos se ha entendido que el derecho es de carácter formal, es decir, se garantiza el secreto de la comunicación con independencia de la naturaleza de su contenido, con independencia de que el mensaje transmitido sea de carácter íntimo. Por ello, la protección no se dispensa únicamente al contenido comunicado, sino que también alcanza a los denominados datos de tráfico, esto es, a datos que revelan determinadas circunstancias del proceso comunicativo, como su existencia, duración o la identidad de los comunicantes. Por su parte, el fundamento del reconocimiento del derecho al secreto de las comunicaciones como un derecho de carácter autónomo reside en la vulnerabilidad de las comunicaciones que se mantienen a través de medio técnico, y ello porque en tales casos los comunicantes pierden el control de la comunicación en favor de un tercero que se encarga de transmitir la información. Sin embargo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha calificado en ocasiones como injerencia en este derecho determinadas actividades que sobrepasan en principio el fundamento del derecho. Así, ha residenciado en el derecho al respeto de la correspondencia, junto con el derecho a la vida privada, el registro de determinados dispositivos, como ordenadores o teléfonos móviles, que estaban ya en poder de los comunicantes. Es decir, parece ampliar la protección de este derecho a las comunicaciones ya finalizadas, más allá de la fase estricta de transporte y, por tanto, no amenazadas por los riesgos asociados a la presencia de ese tercero prestador del servicio. Por su parte, el Tribunal Constitucional había venido considerando que la protección de las comunicaciones recibidas ya no forma parte del objeto del secreto de las comunicaciones, sino, en su caso, del derecho a la intimidad. Sin embargo, en la sentencia 230/2007 y como consecuencia de la recepción de la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el asunto Copland contra Reino Unido, rompe su tradicional interpretación vinculada al fundamento del derecho y residencia en este caso en el artículo 18.3 el acceso por parte de la Guardia Civil a la lista de llamadas de un dispositivo móvil. En similar sentido, en la sentencia del Tribunal 145/2014 declara vulnerado el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones por la grabación de conversaciones orales entre dos detenidos, a considerar, con arreglo también en este caso a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que la diligencia enjuiciada no estaba prevista por ley. Extiende de este modo la protección del artículo 18.3 a conversaciones directas, conversaciones que no dependen de un tercero para su transmisión y, por tanto, desatendiendo también en este caso el fundamento de este derecho fundamental. Y ello, además, sin base en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ya que en los casos en que éste había enjuiciado asuntos de escuchas ambientales o bien ha residenciado la injerencia en el artículo 8.1 del convenio sin mayores especificaciones, o bien entendido expresamente vulnerado el derecho al respeto de la vida privada, pero no el derecho al respeto de la correspondencia.
Por ello, concluimos en nuestra comunicación que hubiera sido igualmente respetuoso con el mandato del artículo 10.2, pero sobre todo más preciso en cuanto a la delimitación de los derechos fundamentales internos, considerar que tanto las comunicaciones finalizadas como las conversaciones orales se integran en el objeto del derecho a la intimidad, pero no en el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones. Esto es todo por mi parte. Muchas gracias y mucho ánimo en esta situación que estamos viviendo estos días. La comunicación que presento al Congreso tiene por título La libertad de expresión en España, según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y en ella analizo las condenas que se han producido en Estrasburgo contra nuestro país por vulnerar la libertad de expresión. Estas han sido 8, hay 8 sentencias donde se nos condena, siendo la primera el asunto Castells contra España, año 1992, y la última hasta la fecha, el asunto Toranzo Gómez contra España. Entre medias de una y otra vinieron los asuntos Fuentes Bobo, Gutiérrez Suárez, Otegi Mondragón, Rodríguez de Ravelo, Jiménez dos Santos y Esther Taulats y Roura Capelera. Es verdad que el análisis detallado de cada una de las condenas debería dar lugar a una serie de conclusiones un poco más sesudas, pero aquí en esta brevísima exposición voy a destacar las principales líneas que se deducen de dicho análisis en conjunto. Y es que, en definitiva, lo que hace el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es llevar la jurisprudencia que ha dictado en base al artículo 10 a todos los casos respecto a España. Y nos condena. ¿Por qué nos condena o en base a qué argumentos? Bueno, en primer lugar, el debate político o debate sobre cuestiones de interés general está especialmente protegido y, por lo tanto, los que participen en el mismo tienen un mayor margen a la hora de ejercer su libertad de expresión. Esto mismo, y es la segunda línea, se puede observar respecto a cargos públicos representativos, periodistas, medios de comunicación en general, incluso abogados en el marco de su actividad ante los tribunales. Su margen de libertad de expresión se amplía debido a la tarea que llevan a cabo. La tercera línea es que, efectivamente, tal y como dijo la doctrina Colombani y el propio tribunal, una protección especial penal a los jefes de Estado, es decir, que se tipifique de forma más grave el hecho de verter expresiones especialmente ofensivas o duras respecto a sus actuaciones, no se compadece con el espíritu del convenio. Y esto es una cuestión que remarca el Tribunal de Estrasburgo. Y finalmente hay que decir que todos estos argumentos no es que no convencieran a todos los miembros del tribunal, pero sí que a la luz de que buena parte de estas sentencias tienen votos particulares, a veces disidentes los menos, a veces concurrentes los más, en ellos la minoría discute algunos de los argumentos de la propia mayoría, incluso a veces pocas, pero alguna, el fallo. Hechas estas breves observaciones, paso a analizar lo que han sido los motivos de reparación. Primero se analizan los motivos de condenas y luego se analizan las reparaciones que ha llevado a cabo España. Respecto al primer tipo, la reparación individual, queda claro, según dictan las resoluciones del Consejo de Ministros del Consejo de Europa, el Comité de Ministros del Consejo de Europa, que es el órgano que supervisa este tipo de la ejecución de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, España paga las indemnizaciones y por lo tanto satisface su obligación para con el convenio. La segunda gran clase de reparaciones, que son las reparaciones generales, aquí son un poco más peculiares, porque probablemente la mejor legislación que exista sobre libertad de expresión es la que no existe, es decir, la que no se dicta, porque cada vez que se indirectamente regula la libre expresión o cualquiera de sus manifestaciones es cuando suelen venir los problemas. Y de hecho, en parte, las reformas penales que se produjeron en España a raíz de la introducción del discurso del odio con carácter general y específicamente a través de una serie de tipos concretos como el delito de enaltecimiento del terrorismo, han sido las que han conducido a unas ciertas fricciones en la que sería la forma natural de que España asumiera la jurisprudencia de Estrasburgo, que es la jurisprudencia constitucional. Estas fricciones se han hecho palpables, y así lo expongo en la parte final de la comunicación, fundamentalmente en dos casos. La primera, el caso Stern Taulats. Nuestro Tribunal Constitucional entendió que la quema pública de fotos de los reyes de España no entraba dentro de la libertad de expresión por ser un discurso del odio. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el año 2018 le dijo que eso no era así e interpretó que efectivamente entraba dentro de la libertad de expresión tal actuación, por más que perturbe, ofenda, moleste o humille. Finalmente, en la última sentencia constitucional de la que tenemos noticia, el caso Strawberry, sentencia 35/2020, el Tribunal Constitucional parece que abandona la línea del discurso del odio como límite a la libertad de expresión y dice que
unos tweets que había publicado el cantante, donde él mismo decía, cito literalmente, nihilismo surrealista con víctimas del terrorismo, humor extremo y demás, entraban dentro de la libertad de expresión en contra del criterio del Tribunal Supremo que 3 años antes, en 2017, dijo que esos tweets constituían un discurso de odio y por tanto se le condenó penalmente a la pena de cárcel de 1 año. En fin, estas son, dichas muy brevemente, las líneas generales de mi comunicación y les agradezco mucho la atención a mí. Bueno, en primer lugar, agradecer al profesor Germán Teruel Lozano y al resto de profesorado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia la organización de estas jornadas en el marco del aniversario del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y más si cabe aún en estos días duros que estamos pasando. Bueno, la propuesta de comunicación que les presento se titula La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación al derecho a participar en elecciones libres. Mi nombre es Francisco Javier San Juan Andrés, soy profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Miguel Hernández de Elche. El artículo 3 del primer protocolo del Convenio Europeo de Derechos Humanos establece el derecho a participar en elecciones libres, siendo, si quieren, uno de los derechos que ha conllevado al mayor número de pronunciamientos por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es significativa la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la materia y cabe destacar, si quieren, ciertos requisitos en cuanto al voto libre, que debe de realizarse ausente de coacciones y cómo ha determinado el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos, esa circunstancia determina en cierta medida la calidad de nuestros sistemas democráticos. Ha sido este artículo, si quieren, atendido de forma detallada por la propia jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el derecho a participar en elecciones libres, recogido, como hemos señalado, en el primer protocolo del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Es cierto que originariamente en el convenio era establecido como, si quieren, como un mandato a los poderes públicos, pero la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo ha transformado en un auténtico derecho subjetivo. Tenemos que señalar que la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es consolidada en favor del derecho del sufragio y determina que un auténtico voto libre no solo es aquel que se ejerce, sino que se tiene que ejercer dentro de una sociedad con unas determinadas garantías y unas libertades, y que también posibilite la elección por parte del elector entre múltiples fuerzas electorales que puedan detentar funciones de gobierno. Por tanto, la persona tiene la capacidad, si quieren, de conformarse una opinión antes de participar en el proceso electoral. En definitiva, todo ello afecta a la calidad democrática del Estado. Bueno, como bien ha determinado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el derecho al voto es un derecho individual que solo de forma excepcional podrá ser restringido o privarse a la ciudadanía, todo ello está claro mediante resolución judicial. Por tanto, es un derecho que tiene que realizarse en condiciones de libertad, es decir, los poderes públicos no pueden inmiscuirse en los procesos electorales ni pueden, si quieren, inducir a la elección de determinadas formaciones políticas o candidatos. Esa libertad en cuanto al ejercicio viene en cierta medida condicionada por la calidad democrática del Estado y porque el Estado tiene que desempeñar un rol neutral en cualquier proceso electoral. Bueno, del mismo modo tenemos que señalar en cuanto al escrutinio que debe de ser justo, público, y la fórmula electoral tiene que suponer una aproximación a la identificación de las preferencias electorales de la ciudadanía con los representantes elegidos. En la comunicación por escrito entraremos un poquito más en esta materia porque indiscutiblemente no podemos hablar de un único modelo electoral o el mejor modelo electoral ni la mejor fórmula electoral. Depende de las condiciones. Cada una tiene sus pros y cada una también tiene sus contras. Bueno, esto lo estudiaremos más detalladamente. Bueno, por último, señalarles que el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950 no incluía la participación política en
en el convenio y se hizo mediante este protocolo. Todo ello nos determina en cierta medida y es importante. ¿Por qué? Porque aunque el derecho a participar estaba en la Declaración Universal de Derechos Humanos, tiene un valor diferente esa declaración, si quieren, del tratado que crea el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Por tanto, es importante esa cuestión al respecto. Y se intentó subsanar, si quieren, con este protocolo. Bueno, en definitiva, decirle que la amplia jurisprudencia en la materia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha contribuido, si quieren, de forma significativa en la calidad democrática de nuestros estados, implementando ciertas reformas o mejoras en los procesos electorales. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Como saben, mi comunicación versa sobre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ante el derecho de asociación y participación a través de los partidos políticos. A forma de introducción, hay que comenzar diciendo que la crisis de la representatividad y de los partidos políticos ha traído consigo nuevas propuestas para mejorar la democracia interna de los partidos. Una de ellas es la regulación de las primarias. El Tribunal Europeo se ha posicionado sobre el diálogo entre el derecho de autoorganización de los partidos y la exigencia de democracia interna. En esta comunicación se analizan las propuestas de regulación de las primarias en España y la posición del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la cuestión. Efectivamente, la actual democracia no se puede entender sin la concurrencia de los partidos políticos como mediadores entre la ciudadanía y las instituciones. Por eso se les exige democracia interna. Pero en nuestros días aún sigue existiendo una tensión dialéctica entre dicha exigencia y el derecho de autoorganización de los partidos. Debido a su crisis, a la crisis de los partidos, estos han optado por autoimponerse medidas que pueden mejorar su democracia interna, como son las primarias. Pero alguna comunidad autónoma ha ido más allá e incluso se han realizado propuestas para regular la selección de candidatos electorales por primarias, como ha sucedido en Castilla y León o en Asturias. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha tenido ocasión de pronunciarse sobre esta cuestión en el caso Yabloko Russian Party and Others versus Rusia. Esta sentencia trata sobre la decisión de las autoridades rusas de la no inscripción de la lista de candidatos del partido Yabloko a las elecciones de la región de Karelia, dado que solo se había permitido participar en la selección de estos candidatos a los militantes registrados, en una terminología usada por los estatutos del partido, y no a todos los militantes, por lo que, a juicio de los tribunales rusos, se había frustrado la voluntad de la mayoría. El partido, al contrario, alegaba que esta decisión podía suponer una interferencia en su organización interna. Esta decisión se recurre ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y se pregunta si ha podido suponer una vulneración del artículo 3 del protocolo número 1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, al que me referiré como artículo 3 en adelante, que reconoce el derecho a unas elecciones libres. En la sentencia, el tribunal razona que la decisión por la cual se anula la posibilidad de que el partido Yabloko participara en las elecciones es contraria al artículo 3. Se señala que la interpretación que hacen los tribunales rusos afecta directamente a la organización interna del partido y que interfiere con su autonomía. Si se tiene en cuenta el artículo 11 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, libertad de reunión y de asociación, el Estado no debe interferir de manera abusiva en los asuntos internos de las asociaciones, sino que deben ser éstas quienes determinen la manera en la que sus congresos y conferencias, a juicio del tribunal, deben organizarse. En este sentido, el tribunal se apoya en otras sentencias en las que se hace alusión a que las autoridades estatales no han de intervenir para exigir que una asociación respete sus estatutos, sino que es la propia asociación la que ha de definir la forma que tiene de organizarse y es la encargada de asegurar el cumplimiento de sus normas internas, entre otros, caso Partido Republicano de Rusia contra Rusia de 12 de abril de 2011. La decisión del Tribunal Europeo también se estriba en varias resoluciones de la Comisión de Venecia. Argumenta que ésta reconoce una cierta dicotomía entre los principios de autonomía de los partidos y el de la exigencia de democracia interna, conforme al informe sobre el método de nominación de candidatos en los partidos. Dicho texto se refiere a que uno de los límites del derecho de autoorganización de los partidos es que deben respetar los requisitos democráticos en la toma de decisiones, dado que son asociaciones esenciales para el desarrollo de la participación política. Pero el tribunal también hace referencia a que los lineamientos sobre la regulación de los partidos políticos establecen el límite para la interferencia del Estado en las actividades internas de los partidos, en establecer como requisito que estos sean transparentes con respecto a su toma de decisiones y para que busquen las aportaciones de los miembros cuando se determine la constitución y los candidatos del partido. La Comisión de Venecia reconoce que los Estados pueden entrar a regular el funcionamiento de los partidos para asegurar el respeto a los derechos fundamentales de sus miembros, pero siempre sin que dicha legislación obstruya su libertad de asociación. Por lo que el límite que se establece en la autoorganización de los partidos es la transparencia,
con respecto a la nominación de candidatos y la toma de decisiones. De los anteriores documentos, a juicio del Tribunal, se desprende que la Comisión de Venecia reconoce que tanto la toma de decisiones de manera directa como indirecta son admisibles para cumplir con el requisito del derecho de participación de los miembros de un partido político en cuestiones de organización interna y en lo que afecta a este caso la nominación de candidatos a elecciones, siempre que se garantice de alguna forma de alguna forma de representación de los miembros de base del partido, una responsabilidad de rendición de cuentas hacia ellos y que el procedimiento sea transparente. Por todo lo anterior, el Tribunal concluye diciendo que se ha interferido por parte de la Federación Rusa, como hemos dicho, en el artículo, se ha violado el artículo 3 al que he hecho referencia porque se interfirió de manera desproporcionada en la organización interna del partido. Como conclusión, podemos preguntarnos de qué manera puede afectar esta resolución a España. A mi juicio, podría parecer excesivo que el legislador español pueda exigir a los partidos políticos la celebración de primarias porque podría ir en contra del artículo 3 del protocolo número 1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Pero creo, sin embargo, que el Estado sí que puede establecer una regulación que imponga que los procesos de selección de candidatos se lleven a cabo de manera transparente y con respeto a los derechos de participación, igualdad y libertad de expresión de los afiliados. Nada más y muchas gracias por su atención. Buenas tardes, queridos compañeros, queridas compañeras. Soy Ana Bacatoira, de la Universidad de La Coruña. En primer lugar, saludaros a todos, deseando que estéis todos muy bien, en perfecto estado de salud y con mucho ánimo para afrontar pues esta dura etapa que nos ha tocado vivir. Quisiera agradecer a la Universidad de Murcia la organización de este congreso y hacer lo posible, al menos virtualmente, y muy especialmente al profesor Teruel por su empeño personal en sacar adelante este congreso. Pues bien, como comunicante he presentado un trabajo que versa sobre la independencia de los jueces internacionales, de los jueces y juezas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. He intentado enfocar esta garantía del derecho a la tutela judicial efectiva, que evidentemente en los órganos internacionales es igualmente afirmada, en todo el derecho internacional, tanto en el derecho como los mecanismos, en los instrumentos, en los documentos de soft law, sobre todo a modo de recomendaciones y de directrices en aras de mejorar y de garantizar esa efectividad del derecho a la tutela judicial efectiva. Digo que he enfocado esta comunicación, digamos que desde dos puntos de vista. Uno primero, que sería la independencia e imparcialidad desde el punto de vista interno, es decir, si se cumplen o no estas garantías, que en sí mismas son un derecho, si se cumplen en todos y cada uno de los integrantes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Para ello me he detenido a analizar con espíritu crítico los procedimientos de selección de los jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Como bien es sabido, el procedimiento en sí, digamos que lo podemos tratar en dos fases. Una primera que se desarrolla dentro de los propios Estados miembros, donde lo primero que nos llama la atención, o al menos para a mí, si me la llama, es que el Poder Ejecutivo tiene un excesivo protagonismo en detrimento de quien yo creo que debería abanderar el procedimiento de preselección y selección, que no es otro, obviamente, que el Parlamento. Entiendo que es excesivo el papel del Poder Ejecutivo y poco transparente, lo cual entiendo que repercute de forma negativa, impacta de forma negativa en las garantías de independencia e imparcialidad. Independencia e imparcialidad a nivel interno, por la falta de transparencia de esa preselección y configuración de la terna que después se envía al organismo internacional y que después, por derivación, pues supone pone en tela de juicio la independencia e imparcialidad del propio órgano como órgano colegiado, ¿no? Y creo que además impacta negativamente tanto en la imagen del Estado español, que de hecho en los últimos años se ha visto en la prensa y no por, digamos, por algo bueno en lo que se refiere al nombramiento de algunos de los jueces que han terminado siendo seleccionados en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
la segunda parte de la comunicación, digamos que se centra ya de forma más breve en enfocar también con un espíritu crítico si las relaciones entre los órganos judiciales nacionales y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en cuanto al cumplimiento de las sentencias del Tribunal Europeo supone una merma de la independencia de los órganos nacionales. En ese sentido, bueno, pues abordamos el principio de subsidiariedad del derecho internacional, de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos respecto a la nacional y el margen de maniobra que suponemos o afirmamos que salvaguarda la independencia. Una cosa es subsidiariedad, conformidad y otra sería la identidad absoluta. Evidentemente a nadie se le niega que la controversia y la disparidad de criterios entre órganos judiciales, de diferentes ámbitos se da. Y tiene que haber mecanismos de solución. Y ahí, bueno, pues entraba el tema que ya está muy tratado en la academia del diálogo entre tribunales. Consideramos que esto se soluciona con un mayor conocimiento de los órganos nacionales del ámbito internacional y un mayor conocimiento desde el ámbito internacional de las realidades nacionales y de los problemas de derechos humanos y fundamentales en los ámbitos nacionales. Respecto a la primera parte, y con ello concluyo, proponemos una serie de recomendaciones a tener en cuenta los procedimientos internos de selección y algunas también que afectan a la fase que se desarrolla dentro del órgano internacional. Todo ello en aras de la independencia e imparcialidad y de la transparencia en las resoluciones adoptadas por el órgano internacional. He concluido el tiempo de exposición que nos daba la organización, 5 minutos, con lo cual, bueno, pues nada más que agradecer nuevamente esta posibilidad de participar y saben que tienen a su disposición la comunicación en la plataforma del Congreso. Muchas gracias, saludos cordiales a todos. En la comunicación veremos de qué forma se analiza el derecho fundamental a la libre circulación y las devoluciones en caliente por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Tribunal de Estrasburgo, en la sentencia de 3 de octubre de 2017 del asunto ND y NT contra España. La sentencia tiene su razón de ser en 2 demandas acumuladas interpuestas por un ciudadano marfileño y otro maliense que participaron en 2 intentos de salto de valla para entrada a territorio español desde Marruecos hacia Melilla, la valla meliense que separa ambos estados. Ellos alegan en su demanda una violación de los artículos 3 y 13 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, en adelante convenio, y del artículo 4 del protocolo número 4 al convenio. Entienden que han sido objeto de una expulsión colectiva a su entrada en España y que han sufrido la ausencia de recursos con efecto suspensivo. Bien, la sentencia, la parte más importante de la sentencia es la que se centra en analizar si realmente ha ocurrido una vulneración de los artículos 3, 13 y 4 del convenio, principalmente el 13 del convenio y el 4 del protocolo. El 4 del convenio, no, el 4 del protocolo, perdón. El artículo 4 del protocolo es el que establece la prohibición de expulsiones colectivas. Veremos qué se entiende por expulsión, qué se entiende por colectiva, cuáles son las alegaciones del gobierno español que refieren que no ha habido expulsión propiamente dicha porque no ha habido entrada efectiva. Entienden que la entrada tiene una serie de requisitos que no se han cumplido. Y por tanto, al no haber entrada efectiva, tampoco hay jurisdicción por parte del Estado español. Es un tema que se discute también en la sentencia. Y al no haber jurisdicción del Estado español, no se le puede brindar a estas personas la posibilidad de acceder a un procedimiento administrativo español, ni de otorgarles las garantías que se prevén en nuestro ordenamiento jurídico o en los tratados en los que España es parte. Veremos de qué forma se analiza todo esto por el tribunal y adelantamos que entienden que sí, en esta sentencia entienden que sí se ha vulnerado el artículo número 4 del convenio, del protocolo al convenio. El artículo número 13
del convenio es el que refiere el derecho a un recurso. También se entiende que se ha violado este artículo y veremos también los razonamientos jurídicos y las contraargumentaciones que el Estado realiza y también las aportaciones de los demandantes y terceros intervinientes. Hola a todos, mi nombre es Yelieni Vidó, soy abogada y doctoranda en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid. Antes de empezar con el resumen de mi comunicación, quiero dar las gracias al equipo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia por hacer posible la celebración de esta jornada y por haber aceptado mi artículo. Bien, mi comunicación trata de la figura de la expulsión de los extranjeros como consecuencia de una condena penal y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos con respecto a esta cuestión. Cabe resaltar que la figura de la expulsión de extranjeros en España está contemplada en la Ley Orgánica de Extranjería en su artículo 57, así como también en el Código Penal Español en su artículo 89. Se produce la expulsión de un ciudadano extranjero como consecuencia de un procedimiento judicial penal cuando éste ha sido condenado a una pena privativa de libertad superior a 1 año. ¿Qué ocurre? Que estas expulsiones no siempre se ejecutan con las debidas garantías procesales ni atendiendo al principio de proporcionalidad y en algunos casos tampoco se respetan los derechos humanos de estos ciudadanos y es ahí donde entra el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a valorar si el Estado ha vulnerado esos derechos protegidos por el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Si bien es cierto que el Convenio Europeo de Derechos Humanos en su origen no contemplaba precepto alguno que pudiera aplicarse o limitar la expulsión de las personas extranjeras, no es menos cierto que posteriormente se han incorporado algunas garantías en materia de expulsión a través del Protocolo 4 en referencia a las expulsiones colectivas de extranjeros y el Protocolo 7 en relación con la expulsión individual de extranjeros. Sabemos que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos carece de competencia para anular la resolución de expulsión de un extranjero dictada por un tribunal de un Estado, dado que los Estados tienen que velar por el orden público y por tanto tienen la prerrogativa de expulsar a los extranjeros cuando estos se encuentren condenados a penas de prisión por la comisión de un delito que así lo establezca su ordenamiento jurídico interno. Y por lo tanto en el Convenio Europeo de Derechos Humanos no se recoge el derecho a no ser expulsado, por lo que las demandas relativas a expulsiones individuales de extranjeros ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se basan fundamentalmente en la vulneración de los artículos 3 y 8. Recordemos que el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos es sobre la prohibición de la tortura y el artículo 8 sobre el derecho al respeto a la vida privada y familiar. Y bien, como el tiempo es limitado, voy a comentar brevemente una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que retrata muy bien la situación que os comento. Es la sentencia de 18 de diciembre del 2018 y el asunto es Saber y Bugazal contra España. Este es un caso de 2 ciudadanos marroquíes que vinieron a España cuando eran adolescentes. Estudiaron en España y tenían aquí a toda su familia, sus padres, sus hermanos y uno de ellos incluso su esposa cuando ya se hizo mayor de edad. Tras la comisión de delitos y sus correspondientes condenas a penas de prisión por más de 1 año, por los tribunales españoles se decretó la expulsión del territorio nacional, a los que estos se opusieron, recurrieron a todas las instancias judiciales en España hasta llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde alegaron en particular que su expulsión a Marruecos vulneraba su derecho a la vida privada y familiar protegida por el artículo 8 del convenio.
Y efectivamente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos entendió que su comportamiento no era precisamente halagador, por así decirlo, pero que las autoridades españolas no habían tomado en consideración la duración de la estancia de los demandantes, especialmente el hecho de que estuvieran escolarizados en España desde los 12 años y que hubiera pasado parte de su adolescencia y su juventud en este país. Tampoco se consideró por los tribunales españoles la situación familiar o la solidez de las relaciones sociales, culturales y familiares de los interesados o que los interesados mantenían en España, y concluye que la expulsión de estos ciudadanos a Marruecos pues había vulnerado el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos relativo a la vida privada, al respeto a la vida privada y familiar. Y bueno, este es más o menos el resumen de mi comunicación. En ella he analizado más sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos relativo a la expulsión de extranjeros por motivos penales. Espero que sea de interés y muchas gracias por su atención. Buenas tardes, mi nombre es María Dolores Requena. En primer lugar, quería comenzar deseando que todos se encuentren bien de salud y agradeciendo al director de esta jornada que se nos brindara la oportunidad de participar en ella en su momento y más aún de continuarla a pesar de las circunstancias. Mi trabajo versa sobre el asunto ND y NT contra España, donde se lleva un asunto que enjuicia la expulsión automática de 2 extranjeros en la valla de Melilla. En el año 2017, el tribunal, en su primera sentencia, tras recordar la doctrina jurisprudencial sobre las expulsiones colectivas y repasar los elementos que determinan el carácter colectivo de una expulsión, concluyó que España había violado el artículo 4 del protocolo número 4 al convenio, esto es la prohibición de expulsiones colectivas, así como el artículo 13 del convenio. Sin embargo, este fallo fue recurrido por el gobierno de España y al mismo recurso se adhirieron los gobiernos de Francia, de Italia y de Bélgica al considerar que la frontera española en Melilla era también frontera europea y que por tanto afectaba sus intereses. En febrero de 2020, la Gran Sala se pronunció más de 2 años después y revocó la sentencia anterior. Lo curioso de este fallo es que prácticamente mantiene el mismo hilo argumental que en 2017 y sin embargo acaban con finales opuestos. Tras recordar en los mismos términos la doctrina jurisprudencial sobre las expulsiones colectivas, la Gran Sala recuerda que una expulsión colectiva es aquella una expulsión que se lleva a cabo sin un examen individual de las circunstancias de cada uno de los miembros del grupo, siempre que la omisión de dicho examen individual no sea consecuencia del propio comportamiento de los extranjeros. Esta causa justificativa es el punto clave del asunto, en tanto que para la Gran Sala la expulsión automática sin un examen de las circunstancias e incluso sin una propia identificación de los demandantes es consecuencia de su conducta. Esta causa justificativa, que como digo no es nueva en la jurisprudencia del tribunal, tiene origen en dos decisiones: Berisha y Halchi contra la República Yugoslava de Macedonia en 2001 y Drisas contra Italia del 2011. Y en ambos casos sirve para inadmitir la propia demanda, mientras que en el primero los demandantes se quejaban de no haber recibido órdenes individuales de expulsión. El tribunal respondió que era su conducta la responsable, en tanto que ellos habían hecho una única solicitud en nombre de 2 personas. Y en Drisas contra Italia, quizás aún más evidente, fueron los propios demandantes los que se negaron a ser identificados, no entregando a la autoridad sus documentos de identidad. Como vemos, son circunstancias en las que se presenta una falta de cooperación activa que no considero que se den en el caso de ND y NT. Para la Gran Sala, sin embargo, los elementos que hacen culposa la conducta de los demandantes se basan en 2 elementos. En primer lugar, la manera de asaltar la valla. Esto es un asalto con una violencia generalizada y en superioridad numérica, que sin embargo la violencia no se demuestra en ningún momento del procedimiento que haya sido ejercida por los propios demandantes. Y el segundo elemento que hace culposa la conducta, y que a mi ojo es aún más interesante, es el acceso por las vías ilegales. El tribunal considera que no se ha probado que no hubiera vías legales accesibles para estas personas. Sin embargo, todas las partes del procedimiento dedicaron un enorme esfuerzo a probar la existencia o inexistencia de ellas.
un argumento que sin embargo el tribunal en 2017 prácticamente omitió, porque no lo consideró relevante para enjuiciar esta práctica. Esa es mi principal pregunta. ¿Era necesario este estudio para determinar si España había violado el convenio al ejercer o al llevar a cabo una expulsión colectiva? O si acudimos a esta causa de justificación a la que hacíamos referencia, ¿puede la conducta de una persona en la que no se ve esa falta de cooperación activa tan evidente como en los demás casos entrañar la suspensión de la protección de los derechos emanados del convenio? Por otra parte, ND pidió asilo en 2015 cuando logró entrar por vía ilegal a España y este se le denegó. ¿Puede alguien pensar que si a ND se le hubiera concedido el estatuto de asilo, el fallo hubiera sido el mismo? Porque en este caso, en 2014, la expulsión se habría llevado a cabo se había llevado una expulsión automática de un merecedor de asilo. Y por otra parte, se suscitan cuestiones sobre el non-refoulement. Si permitimos, aun bajo estas circunstancias, la expulsión automática de las personas sin un examen individual, el non-refoulement queda totalmente desprotegido y se trata de una norma de ius cogens. El futuro de los derechos humanos en las políticas migratorias no es muy alentador y en concreto las perspectivas de las devoluciones en caliente están aún en el aire. España tiene aún 2 casos pendientes ante el Tribunal Europeo por esta práctica y deberemos esperar a ver cómo se resuelven, aunque como digo no soy muy optimista. Queda simplemente esperar o continuar como juristas con un espíritu de crítica y de denuncia de esta situación a fin de evitar lo que algún autor ha denominado la normalización de la ilegalidad. Muchas gracias a todos por su atención. Buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer sinceramente a los organizadores de estas jornadas la posibilidad que me brindan de participar en ellas y también que hayan decidido continuar con su desarrollo pese a las circunstancias que atravesamos. El trabajo que he elaborado versa sobre la pérdida de la vivienda habitual en la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y en él trato de exponer cómo el Tribunal de Estrasburgo se ha servido de su doctrina sobre las obligaciones positivas para brindar una tutela mediata o indirecta de la vivienda habitual en aquellos casos en que sus moradores corran el riesgo de perderla, corran el riesgo de ser desalojados. En este sentido, el Tribunal de Estrasburgo se ha servido de una interpretación expansiva de la disposición contenida en el artículo 8 del convenio, en concreto del derecho al respeto del domicilio, para declarar que la pérdida de la vivienda habitual puede, en determinadas circunstancias, constituir una violación del mismo, incluso si tal pérdida tiene lugar conforme a causas tasadas legalmente. Conviene precisar que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se sirve en su jurisprudencia de una concepción puramente fáctica de vivienda, que se determina atendiendo a la existencia de vínculos suficientes y continuados con un determinado lugar y siendo además irrelevante que su ocupación sea conforme o no al derecho nacional para que ésta quede cubierta por la protección dispensada por el artículo 8 del convenio. Partiendo de estas premisas, la primera ocasión en que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró una violación del artículo 8 del convenio a causa de un desalojo forzoso fue en su sentencia de mayo de 2004 en el caso Connors contra Reino Unido. El caso se suscitó a raíz del desalojo por decisión unilateral de la autoridad local de una familia de etnia gitana del camping municipal para caravanas donde residían, una decisión que estaba amparada por la legislación del Reino Unido, pero que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera una injerencia injustificada, pues los afectados no contaron con las garantías procesales necesarias para la defensa de su derecho, dado que la autoridad local no estaba obligada siquiera a motivar su decisión. El Tribunal de Estrasburgo pone el énfasis en esta resolución en las garantías procedimentales con que ha de contar el individuo para la defensa de los derechos que le reconoce el artículo 8, desplegando un razonamiento jurídico que parece más propio del derecho a un proceso debido contemplado en el artículo 6 que del propio artículo 8. Esta doctrina, iniciada en el caso Connors, será desarrollada en los casos McCann contra Reino Unido y Rouse contra Suecia, que ya no tendrán como afectados a los integrantes de ninguna minoría étnica. Unos casos que además, por cierto, han influido posteriormente en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en materia de protección de los consumidores. En estas dos resoluciones, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos llega a afirmar que la pérdida de la vivienda habitual
es una de las más graves injerencias que una persona puede sufrir en el derecho al respeto de su domicilio. Y por tanto, toda persona que corre el riesgo de sufrir una injerencia de esta magnitud debería tener el derecho de que un tribunal independiente determinase la proporcionalidad de la medida a la luz de los principios que establece el segundo apartado del artículo 8 del convenio, incluso en el caso de que su derecho de ocupación se hubiera extinguido conforme al derecho nacional. En el caso Rose, además, el tribunal subraya que no es suficiente con que estas garantías existan en teoría, sino que es necesario que sean accesibles en la práctica, algo que parece lógico si tenemos en cuenta que la finalidad del convenio es la de proteger derechos no en sentido teórico o ideal, sino como derechos reales y efectivos. Por último, en el caso Jordanova y otros contra Bulgaria, de 12 de abril de 2012, el Tribunal de Estrasburgo incluirá por primera vez en el juicio sobre la proporcionalidad de un desalojo una serie de elementos sustantivos, no ya procedimentales. Unos elementos que estarán además claramente influenciados tanto por la doctrina del Comité Europeo de Derechos Sociales como por la del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas en materia de vivienda. De este modo, el tribunal exigirá que el juicio de proporcionalidad suponga tratar de forma diversa aquellos casos en que una ocupación ilegal ha sido tolerada durante largos periodos de tiempo por la autoridad, con el consiguiente desarrollo de vínculos comunitarios, y aquellos otros casos más rutinarios donde lo que se decida sea el desalojo de individuos que han ocupado ilegalmente una vivienda. Además, las autoridades nacionales habrán de tener en cuenta las consecuencias del desalojo y particularmente el riesgo de que los afectados se queden sin hogar. Esto no implica que el Estado tenga una obligación de proveer a los demandantes de una vivienda, pero sí al menos que éste se tome la molestia de considerar seriamente otras alternativas y justificar por qué el desalojo es una medida adecuada. Por último, el Estado deberá tener en cuenta la circunstancia de que los afectados pertenezcan o no a un colectivo especialmente vulnerable y tenerlo en cuenta. Eso es todo y muchas gracias por su atención. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Giacomo Palombino y soy doctorando de Derecho Constitucional de la Universidad de Nápoles Parténope y de la Universidad de Granada. Antes de empezar, quiero dar las gracias por esta oportunidad a todo el Consejo Científico y a todos los organizadores. En la perspectiva de analizar una específica línea interpretativa en el ámbito de investigación elegido para este congreso, en mi trabajo he intentado demostrar cómo tras la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es posible afirmar la existencia de un principio de imparcialidad generacional, es decir, la configuración de un modelo de protección de los derechos fundamentales de quienes todavía no existen o, dicho de otra manera, de un modelo que reconozca la existencia de obligaciones de las generaciones actuales frente a las futuras tras las decisiones de los jueces de Estrasburgo. Pues bien, aunque la ciencia jurídica parezca calibrada para dar una orden a lo que es cierto, demostrándose entonces débil frente a lo que es incierto, es decir, a lo que todavía no existe, la doctrina ha demostrado hace tiempo cómo la atención al futuro es algo intrínseco en el mismo concepto de derecho. Y puede observarse cómo esta reflexión se ha desarrollado de manera paralela con la evolución registrada a nivel normativo, doctrinal y jurisprudencial en materia de salvaguardia del medio ambiente. Efectivamente, analizando los instrumentos internacionales más notorios en tema ambiental, piensen en la Declaración de Estocolmo, en la de Río o en las cumbres de las Naciones Unidas sobre los cambios climáticos, es muy evidente, por un lado, la estricta relación entre la construcción de la tutela del medio ambiente y sus recursos y, por el otro, la adopción de modelos económicos sostenibles. En realidad, el mismo concepto de sostenibilidad podría decirse que coincide plenamente con la definición de imparcialidad generacional, aunque algunos opinan que esta coincidencia sea solo parcial. Según esta afirmación, cada generación tiene que explotar los recursos disponibles sin perjudicar la oportunidad de las futuras generaciones de utilizar los mismos recursos, y donde el término recurso tiene que interpretarse en sentido amplio, incluyendo también las condiciones generales de vida del ser humano. Ahora bien, limitando la investigación al espacio europeo, mientras que la Unión prevé formas y mecanismos de tutela tanto del medio ambiente como de las generaciones futuras, piensen en particular al apartado 6 del preámbulo de la Carta de los Derechos Fundamentales, así como el artículo 37 de la misma Carta, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, excluyendo entonces los otros convenios celebrados por los Estados miembros del Consejo de Europa, no tiene referencias textuales a ninguno de los dos temas. Sin embargo, es por esa razón que se puede apreciar la relevancia de la función del tribunal.
y eso en cuanto a que los jueces de Estrasburgo han interpretado el derecho al medio ambiente como derivado de los derechos fundamentales afirmados por el convenio, en particular artículos 2 y 8, respectivamente derecho a la vida y derecho al respeto a la vida privada, dando lugar a una configuración antropocéntrica del bien jurídico en objeto, es decir, a su formulación de derecho humano a un medio ambiente sano. Por lo tanto, tras esta interpretación, el medio ambiente se convierte no solo en un derivado, sino también en un prerequisito de los derechos fundamentales. Esto en cuanto a que hay que apreciar el medio ambiente sano en su dimensión amplia, es decir, como condición mínima imprescindible para la sobrevivencia del género humano y de su ejercicio de los derechos fundamentales. Es en esta perspectiva que las generaciones futuras ganan su espacio en la protección dictada por el tribunal. En particular, su valor intertemporal se encuentra en la dimensión del concepto de víctima que aparece en la jurisprudencia de esta materia. En la sentencia López-Sostra contra España, por ejemplo, los jueces reconocen como la característica de las controversias en materia medioambiental sea exactamente la de no determinar siempre un peligro inmediato por la salud humana. De esta manera, la tendencia al futuro de esta afirmación se funda entonces en tres principales elementos. Primero, en la referencia a una víctima también potencial. Segundo, en la eficacia de las obligaciones positivas que el Estado está condenado a incumplir, las cuales determinan una mejora del medio ambiente que evidentemente, y este es el tercer elemento, no se limita a la tutela de los derechos del demandante, sino que generan una protección más amplia que se refiere a todos los individuos que benefician de la instauración o restauración de un medio ambiente sano. Para concluir, estos elementos pueden apreciarse de manera concreta merced a los factores que caracterizan el ordenamiento constitucional multinivel. Asimismo, la protección del medio ambiente, que puede considerarse impermeable no solo al tiempo, sino también al espacio, encuentra su mayor eficacia en un sistema de tutela de los derechos que se presenta de la manera más homogénea posible. Muchas gracias por la atención.